Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Dios les bendiga, soy el pastor David Camela, pastor de la Iglesia Evangélica Salem de México, y qué bueno que está sintonizándonos porque tenemos un mensaje de parte del Señor para este difícil tiempo en que estamos transitando en nuestro país. Quiero comentarte que el día de hoy quiero hablar acerca del diluvio. El diluvio se lleva a cabo en 40 días, es una cuarentena en donde el Señor inunda todo el planeta con agua. Y bueno, de alguna manera creo que todos los que estamos en este tiempo estamos en cuarentena, y esta palabra de 40 o cuarentena la encontré varias veces en la Biblia, no solamente durante el diluvio, sino varios eventos de la Biblia lo mencionan. Bueno, nuestro tema será entonces el diluvio. Y te repito, esta palabra de 40 o cuarentena es un periodo de días estándar que lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia y se puede considerar como un tiempo de preparación o ensayo, pero que siempre de alguna manera, después de ese tiempo, de esa cuarentena, siempre se espera un cambio, siempre implica un cambio. Y bueno, quiero comentar que 40 días duró el diluvio, según Génesis capítulo 7, versículo 17. 40 días duró el espionaje de la tierra de Canaán, según Números 13, 25. 40 años el pueblo de Israel peregrinó en el desierto, según Números 32, 13. 40 años el gigante Goliat desafió a los ejércitos del pueblo de Israel, según 1 Samuel capítulo 17, 4 al 16. 40 años reinó el rey David, Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 11:42. 40 días predicó Jonás en Nínive, según Jonás 3:4. 40 días fue tentado nuestro Señor Jesucristo, según Lucas 4, del 1 al 2. Y también nuestro Señor Jesucristo caminó en este planeta durante 40 días después de haber resucitado. Así es de que el número 40 en la Biblia tiene un significado especial. Y bueno, yo consideré que era importante hablar sobre esto, porque tú y yo, por lo que entendemos, estamos en nuestras casas, estamos en cuarentena. Y creo yo que el diluvio, pues de alguna manera en esta ocasión me sirve para ilustrar lo que estamos viviendo. El versículo clave de esta mañana sería Génesis capítulo 7, versículo 4.
Dice, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Esta es una palabra de parte de Dios a Noé. Y bueno, aquí encontramos esta referencia de los 40 días que duró el diluvio. Quiero hablarte también acerca de la veracidad del diluvio, ¿sí? Porque pues el enemigo ha tratado de borrar el diluvio de la existencia. Quisiera que no hablásemos de eso. Ha tenido muchos enemigos, muchos juicios que se han levantado a través de la historia, pero el diluvio se refiere tanto en el Antiguo Testamento, como es en Génesis capítulos del 6 al 11, como también se refiere en relación al Nuevo Testamento, también lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 28 y 29, Lucas 17, 27 y segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Todas estas citas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, comprueban el evento del diluvio. Así es de que, pues sabemos muy bien que todas las verdades que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las podemos considerar como una verdad infalible que contiene la Biblia. También es importante recalcar lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo habló del diluvio. Mateo 24, 28 dice, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Así es de que, aunque lo haya dicho una sola vez nuestro Señor Jesucristo, eso comprueba la veracidad del diluvio. Así es de que es un evento que nosotros no podemos negar. Versículo 39 dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Bien. Noé caminó con Dios a pesar del ambiente pecaminoso que se encontraba en esa época. Y bueno, Génesis capítulo 1 dice, 6:1 dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Este versículo es un poco difícil de interpretación, pero podemos decir que la mayoría de los autores opinan que estas son relaciones que tuvieron algunos demonios ocupando cuerpos humanos y tuvieron relaciones con mujeres de su tiempo. Esta perversidad pues verdaderamente rayaba ya en los límites. Génesis capítulo 6 versículo 3 dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. A partir de esa fecha se entiende que Noé empezó a predicar que habría un juicio sobre la humanidad. 120 años de espacio, de tiempo en los cuales Noé empezó a fabricar lo que fue el arca de Noé, y también esos años Noé estuvo predicando que había un Dios que iba a juzgar al mundo si no se arrepentía de sus pecados. Y bueno, nótese la paciencia tan grande de nuestro Señor, la longanimidad de Dios para con los rebeldes pecadores. Y muchas ocasiones nosotros nos equivocamos. No es lo mismo una prórroga de Dios que un perdón o una ignorancia del pecado de parte de Dios. Dios todo lo observa y todo lo va a juzgar. Y dice aquí Génesis capítulo 6, 4, dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Estos gigantes, obviamente por su físico, tenían mayor capacidad de violencia y eran varones de renombre en la Biblia. Entre ellos se pueden considerar a los hijos de Anac, según
Números capítulo 13, versículo 33. Y también tenemos otro gigante que era el rey de Asiria en Isaías 37, 11. Vale la pena recordar que todos estos gigantes fueron enemigos del pueblo de Dios. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6 dice: al ver el Señor que la maldad de los seres humanos en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió mucho en el corazón. El tiempo difícil que estamos nosotros viviendo parece ser que se repite una vez más el tiempo de Sodoma, el tiempo de Gomorra, el tiempo de esta humanidad que estamos aquí revisando en Génesis capítulo 6. El Señor observa a la humanidad y desata juicios como el que ahora yo creo que tenemos con el COVID-19 en nuestro tiempo. Sin embargo, algo que ahí subrayé al terminar este versículo, dice que esto le duele en el corazón a Dios. Indudablemente los ojos de Dios están posando sobre todos los países del mundo y esto le duele a Dios. Le duele la tragedia de este virus. Pero de alguna manera nosotros tenemos que revisar la palabra de Dios. Estos son juicios que de alguna manera creemos Dios desata sobre la tierra. Dios vio al hombre como un buen padre. Cuando un padre ve que su hijo se pierde, está molesto por eso, pero también de alguna manera tiene dolor en su corazón. De esta manera creo que Dios ha estado observando la maldad, cómo se ha desatado en la humanidad, y esto le provoca tanto ira como dolor en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 7 dice: entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento, dijo el Señor en este versículo, de haberlos creado. Qué dolor tiene el Señor cuando observa la maldad del mundo. Sin embargo, había un hombre fiel, dice Génesis capítulo 8, versículo 10. Pero Noé contaba, dice, con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Y este hombre tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Llama la atención que solamente es nombrado José, su esposa, como vamos a ver, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, juntamente con sus esposas, 8 en total. Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Bien pudiéramos haber pensado, pues ¿qué son 8 personas contra todo el pueblo, contra toda la humanidad? Sin embargo, Dios tuvo en cuenta que este hombre, juntamente con su familia, era un hombre fiel. No podía desatar un juicio que también lo eliminara. La maldad había corrompido la sociedad de esta época. Y es muy difícil, creo yo, caminar con Dios cuando tenemos toda una multitud en contra de nosotros. Es muy difícil. Yo he visto cómo en las últimas fechas no se permite hablar de Dios en la escuela, no se permite hablar de Dios en la radio, no se permite hablar en la televisión. Parece ser que la humanidad no quisiera saber nada de Dios. Y las consecuencias trágicas de nuestra rebeldía creo que las estamos padeciendo en este momento. Es lamentable que hasta que tengamos una tragedia como esta de este virus del COVID-19, ahora sí, todos hablan de Dios. Los presidentes de los países, los ricos, los pobres, los ignorantes, los sabios, los poderosos, están hablando ya de Dios. ¿A dónde estaba Dios? Hace unos cuantos años hace unos cuantos meses cuando empezó el año. Parece ser que nadie se acordaba de Él. Sin embargo, hoy, ante la humillación que hemos estado recibiendo,
en estos últimos meses parece ser que los hombres consideran que verdaderamente Dios está castigando a esta humanidad. Génesis capítulo 6, versículos 11 al 12 dice: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, dice aquí, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Qué terribles palabras de parte del Creador. Estaba muy molesto, lleno de ira. Aunque vimos los versículos anteriores, esto también le causaba un gran dolor al Señor. Y continúa hablando entonces con Noé. Le dice, dice aquí, Dios hace a Noé como un miembro de su consejo. Esto es algo importante. Noé indudablemente oraba con Dios, se comunicaba con Dios y era el poseedor de sus secretos. Y esta es una plática entre Dios y Noé. Noé había sido fiel al Señor y ahora cuenta con el secreto de Dios. Y en Génesis capítulos 6, versículos del 14 al 21 y Génesis 7, 5 dice que Noé fue un hombre obediente a Dios. Cuando Dios le asignó la tarea de construir el arca, él se dedicó precisamente a hacerlo. Y el Señor le da las medidas exactas que debería de tener. Y le dice en versículos 14 al 15 del capítulo 6, dice: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Y vemos cómo Noé construye durante todo. Entienden los teólogos que durante todos estos 120 años que había dicho el Señor en su primera comunicación con Noé, durante todo ese tiempo Noé estuvo preparando esta gran arca para poder usarla durante el diluvio. Génesis capítulo 6, 16 al 17 dice: hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra, le dijo, morirá. No está escuchando a Dios atentamente en todas sus indicaciones. No era un hombre capaz de escuchar la voz de Dios. Y creo yo en este tiempo, tú y yo podemos también escuchar la voz de Dios. Dios está demandando algo en tu vida. Yo creo que es necesario que tú también le escuches. No solamente estamos revisando historia o arqueología bíblica, yo creo que estamos tratando de tomar todas las lecciones posibles de este evento para nosotros y podemos de alguna manera extrapolarlo a nuestra vida diaria. Dios hablaba con Noé y Noé tenía la capacidad de escuchar a Dios. Dice Génesis 16, 18, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Sigue escuchando Noé. Como yo creo que Dios quisiera también hablar contigo. No importa que tú seas el único en el pueblo que busque a Dios. Yo creo que Dios quiere ese tipo de hombres que sepan escuchar su voz, que sepan escuchar su llamado, que puedan poner atención a sus indicaciones. Quizás no lo haga con voz audible como él lo logró escuchar, pero sí pone sentimientos en tu corazón. Lo que estás haciendo está mal, tienes que corregir esto, tienes que corregir aquello. Noé escuchaba a Dios. Y tenemos aquí a Noé, dice, y los suyos estaban enterándose de todas estas cosas. Dios le promete a Noé que él y los suyos serán preservados vivos en el arca, según el versículo que leímos, versículo 18. Y le dice: entrarás en el arca tú y los tuyos. Obsérvense cómo
el Señor no solamente cuida a Noé, que es el jefe, el padre de la familia, sino que también esta bendición de la que goza Noé también se expande hacia los hijos, hacia la esposa, hacia toda la familia. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Ojalá tú, padre de familia, puedas ser un motivo de influencia en tu casa. No solamente tú, tu esposa, sino que también tus hijos puedan seguir tus caminos. Yo creo que eso es lo que está reclamando Dios a nuestra sociedad en este tiempo. Génesis, seguimos en el capítulo 6, los versículos 19 y 20 dice: haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además, le dijo a Noé, toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo lo que según Dios le estaba mandando. Me llamó la atención esto, porque si regresamos al versículo, le dice a Noé que no solamente entre en ellos, sino que también le dice que acumule alimento y que lo almacene ahí. Y le dice para ti y ellos, para que les sirva de comida. Durante este tiempo de cuarentena, este tiempo en donde las empresas se están cerrando, en donde el trabajo se está escaseando, la indicación es que no salgamos de nuestras casas. Parece ser que el sustento también de nuestros hogares está amenazado. Pero hay una esperanza. En este versículo yo pude ver una esperanza para nosotros, porque no solamente Dios se va a preocupar por nuestras vidas, ¿sí?, que están amenazadas, sino también se va a preocupar por nuestra manutención. Dios le dio una indicación que para mí es hermosa y que para mí es muy importante. Le dijo a Noé que también almacenara alimento para todos los suyos que estuviesen ahí adentro. Yo quiero decirte en este día que Dios va a proveer durante todo este tiempo de cuarentena, va a proveer alimento para tu casa, alimento para tus animales. A lo mejor estoy hablando de algunos campesinos que hay en la región, y yo quiero decirles en el nombre del Señor, el Señor también se compadece de estos animales y va a dar la provisión que necesitamos para cada uno de ellos. A su nombre sea la gloria, aleluya. Continuando con el relato del diluvio. Dios no solamente levantó a Noé para poderlo salvar en su momento del diluvio, sino que indirectamente en ese tiempo en que usa a Noé, el Señor también estaba dando un mensaje de que próximamente iba a haber un Mesías que era un Salvador de la humanidad. Y entonces se convierte como un tipo de lo que va a ser el Mesías en sus generaciones siguientes. Damos gloria a Dios por eso. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Noé salvó a la sociedad en su tiempo, pero nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de todas las generaciones por venir. Damos a Él toda la honra y toda la gloria, aleluya. Esta es la familia de Noé. Sus 3 hijos con sus esposas, la esposa de Noé y Noé. Y el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Fíjate bien, ahí subrayé esta frase: entra en el arca con toda tu familia. Esta expresión es algo especial y quiero que me tomes
encuentra un momentito y préstame tu atención un momento. El Señor le dice a Noé, entra en el arca. No le dice, vete al arca, métete al arca. No, el Señor le dice, entra en el arca. ¿Sí? Esto nos da entonces a entender que el Señor ya estaba en el arca antes de que Noé entrara. ¿Ja? Cuando tú estés en tu casa, recuerda, el Señor no te mandó a tu casa. Yo espero que tú le digas al Señor, gracias porque tú también estás conmigo aquí en esta cuarentena, Señor. Así como Noé pudo gozar de tu presencia, yo también voy a gozar de la tuya. Yo sé que tú estás aquí conmigo en esta casa y vas a proveer todo lo que necesitemos. Vas a darnos protección para nuestras vidas, pero también nos vas a dar el sustento que necesitamos. Fíjate bien cómo dice el versículo, ahí lo subrayé, dice. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Yo espero que en ti el Señor encuentre también eso, un hombre que pueda ser señalado como un hombre y una mujer justa, y el Señor va a estar habitando con nosotros ahí en nuestras casas. Esta llamada, como les dije, es una llamada que verdaderamente es conmovedora para todos nosotros. Y bueno, ya ahí en el arca, Dios sigue hablando y le dice, de todos los animales puros, lleva 7 machos, 7 hembras, pero de los impuros solamente un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. El Señor está preocupado por su creación, está preocupado por todos, ¿sí? Por todos estos animales también. Y bueno, si el Señor se preocupa por los pájaros, se preocupa por las aves, se preocupa por los reptiles, se preocupa por los animales, imagínate cuánta preocupación no tendrá también el Señor por cada uno de nosotros los hombres. Creo yo que el Señor está preocupado por nosotros que estamos viviendo en esta cuarentena. Y dice, porque dentro de 7 días, le dice a Noé, haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Ahí tenemos nosotros a Noé creyéndole a Dios, haciendo un barco con todas las características que Dios le había dado, las medidas que el Señor le había requerido. Y durante todos estos 120 años que calculan los teólogos, Noé estuvo predicándole a la gente. Va a llegar un día en que si ustedes no se arrepienten, va a caer agua del cielo, y del cielo también va a haber torrentes que inunden todas nuestras ciudades y nuestros campos, porque Dios está molesto. Déjame decirte algo, no hay tiempo para revisar toda la historia y todos los antecedentes, pero en ese tiempo de Noé no caía una gota del cielo. La palabra de Dios dice que salía un vapor de la tierra para poder regar las plantas. Así es que cuando Noé predicaba de un diluvio, de que iba a caer agua del cielo, yo creo que la gente se burlaba de él. Decía, estás mal de la cabeza, Noé, ¿por qué haces este barcote tan grande? ¿Por qué piensas esas cosas? Estás mal, ¿verdad? Como muchas ocasiones yo creo que nos dicen a nosotros la gente. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás pensando en eso y estás creyendo todas estas cosas? Noé simple y sencillamente creía a Dios y lo creía con todo su corazón, de tal suerte que empleó toda su vida para preparar esta embarcación. La hizo como Dios le estaba ordenando. Continuando el relato dice, tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. Qué terrible. Yo creo que la gente se estaba arrepintiendo, pero ya no era tiempo para eso.
Dice, de los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran en el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Qué tremendo, ¿ah? Porque ellos nunca habían presenciado una escena como esta. La palabra de Dios dice que se rompieron, ¿ah? Las compuertas de los cielos se abrieron, ¿sí? Y derramaron agua sobre la gente. Pero también me llamó la atención este versículo. Fíjate cómo dice, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Esto es algo importante, ¿sí? Porque, bueno, en esta imagen que puse aquí en mi presentación, da la apariencia de que se rompieron, dice, las puertas del mar profundo. Esto, tú y yo sabemos que en el subsuelo existe agua, ¿sí? Y según los arqueólogos bíblicos dicen que efectivamente del subsuelo salió agua. Se rompieron, como dice el versículo, se reventaron las fuentes del mar profundo, dice. Aquí se está refiriendo agua del subsuelo, y se abrieron las compuertas del cielo, las que están en las nubes, dice, y 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Estaban, yo creo, estos hombres aterrados, impactados, como a veces hemos visto aquella gente que corre, ¿sí?, por delante de un tsunami. Yo creo que la gente de nuestro tiempo se burla de nosotros cuando decimos que el Señor va a desatar un juicio sobre la humanidad. Y probablemente está incrédula cuando nosotros le decimos todo lo que va a suceder dentro de poco tiempo. El mundo se está preparando para el día final. Lo que estamos viviendo en esta plaga está prescrito precisamente en la Biblia. Y se están cumpliendo todos estos eventos porque el final está cada vez más cerca. Ese mismo día, dice aquí, versículos del Génesis 7, 13 y 14, dice, ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de sus aves, dice, por el suelo y de sus aves. Toda esta gran multitud de gente, ¿sí? 8 gentes para un año es bastante. ¿Por qué digo esto? Porque se tuvo que haber almacenado el alimento para 8 personas durante un año, que vas a ver que va a durar el diluvio. Y se tuvo que haber almacenado alimento para animales para todo un año, ¿sí? Así es de que imagínate, yo no sé cuántos kilos se coma un elefante, ¿verdad? Pero verdaderamente esto es algo asombroso y es todo un milagro. Cuando yo estuve pensando en este pasaje, yo estuve viendo la mano de Dios en cada uno de los eventos que sucedieron en este diluvio. Dios hizo que se multiplicase indudablemente el alimento, no solamente para los hombres que estaban ahí, que eran 8, sino también para toda esta multitud de animales que había en esa inmensa embarcación. Me atrevo a pensar que en este tiempo todos estamos preocupados. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a sustentar? Probablemente estás despedido de la fábrica. Probablemente eres un comerciante que han venido abajo todas tus ventas. Estás en cuarentena. Estás encerrado así como estaba Noé y su familia. De parte de Dios te digo, no te preocupes, el Señor va a sostener tu casa. Te va a sostener a ti, a tus hijos, tu esposa, incluso a tus animales, si es que los tuvieses. Dios va a ser nuestro proveedor durante todo este tiempo.
Subrayé todo este versículo porque me parecía interesante decirte esto. El diluvio empezó a caer durante 40 días y 40 noches. Cantidades de agua impresionantes que el Todopoderoso es capaz de mover, tanto del subsuelo como también del cielo. Estuvo cayendo agua y estuvo inundando la tierra hasta que por fin quedó totalmente inundada. Las más grandes montañas, dice el pasaje completo, quedaron inundadas. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Sí. Eso es lo que duró la inundación del planeta. Continuando con la descripción de este fenómeno tan grande que hubo, que se conoce como el diluvio universal en la historia. Noé y su familia y los animales fueron recordados por Dios y librados de la muerte. Dice aquí en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice: Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo, una vez más mencionado, y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. Si recordamos, Noé entró de 600 años al arca, y entonces por el relato bíblico entendemos que todo el proceso duró entonces un año. Los historiadores hacen cuentas muy exactas, no se ponen todos de acuerdo, pero en lo que sí hay un consenso es que el diluvio duró un poco más de un año. Y el primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca, dice la palabra de Dios. Yo espero que nuestra cuarentena no se alargue, pero lo que relata la Biblia aquí en relación al diluvio nos hace pensar que Dios es capaz de sostenernos aunque nuestra cuarentena se alargue. ¿Decimos amén? Yo creo que Dios es capaz de sostenernos a nosotros, como sostuvo a Noé, a su familia y a todos estos animales. Yo encontré este pasaje y pensé que podría ser de utilidad para nuestro tiempo. Dios permita que nuestra fe sea así como la de Noé. Él, yo creo que presenciaba milagro tras milagro todos los días. Vaciaba de alguna manera los anaqueles para poder dar de comer, y al siguiente día encontraba el anaquel una vez más lleno. Y yo creo que esto demostramos. Muchos de los hijos de Dios están presenciando milagros ahí en sus casas, y la comida rinde, y el Señor nos va a sostener todo el tiempo que sea necesario. A su nombre gloria. Entonces, dice el versículo 15 al 17 del capítulo 8 del Génesis. Entonces, Génesis 8, 15 al 17 dice: entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Lo que sí te puedo decir es que después de esta cuarentena larga que pudiéramos llegar a tener, el Señor nos va a volver a decir a nosotros que seamos productivos, que seamos fecundos en la tierra en la cual el Señor nos concede vivir. Los profesionistas van a tener que
Yo creo que esta cuarentena nos va a servir porque los profesionistas van a cumplir con su quehacer, con su disciplina, con mayor pasión. Los estudiantes van a valorar las aulas y los maestros presenciales. Los trabajadores van a valorar el trabajo que tienen. No va a ser tan fastidioso y tan rutinario como lo ven ahora, ¿verdad? O lo vieron. El empresario va a valorar a sus trabajadores. Y yo creo que esta cuarentena que Dios nos está permitiendo vivir va a ser de grande bendición, lejos de haber sido una maldición para el pueblo de Dios. Si tú crees eso, dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Noé trabajó por fe solamente, y salvó a su familia. En Hebreos capítulo 11, 7 hay una referencia en relación a lo que te estoy diciendo. Y dice este versículo: por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Así es de que estamos llamados, todo el mundo cristiano está llamado a vivir por fe una vez más. Por la fe en Dios vamos a salir adelante. Cuando la ciencia no tiene solución para nosotros, cuando la economía también colapsa, debemos de entender los justos que por la fe debemos de vivir. Es una lección dura para nosotros. Nunca pensamos que pudiéramos llegar a tener este tipo de prueba en donde la fe se iba a comprobar. Pero yo te puedo asegurar que los que vivimos por fe no vamos a morir. El Señor nos va a sacar con vida de esta prueba. Por la fe Noé honró a Dios, y por la fe tuya también Dios va a ser honrado en este tiempo. Entonces salen los animales, dice: salieron pues del arca de Noé. Del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Noé advirtió a sus vecinos acerca del peligro, según la segunda carta de Pedro 2:5. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Te estoy leyendo el Nuevo Testamento. Es una confirmación de que el diluvio es una realidad en la historia de la humanidad. Se comprueba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y déjame decirte algo. Lo primero que hizo Noé, ¿sí?, después de salir del arca, fue construir un altar de adoración a Dios. Y eso va a ser lo primero que tú y yo vamos a hacer después de salir de esta prueba tan horrible que la humanidad tiene. Vamos a continuar reuniéndonos en las iglesias para adorar y bendecir el nombre de un Dios todopoderoso que nos va a sacar vivos juntamente con nuestra familia, nuestros animales. Vamos a construir un altar de adoración. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Noé construyó este altar de adoración. Ahí en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21 está mencionado este altar. Vamos a leerlo. Dice: luego Noé construyó un altar al Señor, dice, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Sí? Derramó sangre de animales inocentes para conseguir de alguna manera el favor de Dios y el agrado a Dios. Dice: cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más, dijo el Señor, volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. ¿Qué te indican estas palabras? Te indican de un Dios que cuando ejerce de alguna manera su poder para poder juzgar y para poder castigar al pecador, también de alguna manera
es un Dios que es un Dios compasivo. Yo le doy gracias a Dios que tanto tú como yo queremos un Dios que tiene esas características. Si es cierto que es un Dios que ejerce su justicia, también es un Dios que es compasivo con la humanidad. Yo le doy gracias a Dios por tener ese tipo de Dios en nuestros corazones. Noé logró un pacto entre Dios y los hombres, y eso de alguna manera lo encontramos en Génesis capítulo 8, 20 a 9, 17. Quiero leer estos versículos, algunos de ellos, y vamos a leer del Génesis 9, los versículos del 8 al 10. Dice: Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, los animales domésticos y los animales salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y en ese pacto también estamos nosotros, que somos descendientes de esa nueva generación, de Sem, Cam y Yafet. Nosotros somos descendientes. Y fíjate, la fe de un solo hombre alcanza a la humanidad hasta el día actual, 2020. Y sigue diciendo Dios: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cada vez que tú veas un arco iris dibujado en el panorama, entonces dale gracias a Dios, porque esa es una señal de un Dios misericordioso que se comprometió allá en los albores de la humanidad a nunca jamás inundar el planeta con agua, ¿verdad? Bueno, esta es la señal de un pacto, ¿sí?, que Dios hizo con la humanidad. Cada vez que veas el arco iris, acuérdate de un Dios lleno de misericordia. Génesis 9, 14 y 15 dice: cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Quiero hablarte, ya al último, del inigualable amor de Dios para la humanidad. Puede ser que tú no conozcas a Dios. Hoy te quisiera presentar a Dios, no como un Dios lleno de crueldad y misericordia. Yo quiero presentarte el día de hoy a un Dios que es un Dios lleno de amor y de misericordia hacia los hombres. Y dice San Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te sigue amando hasta el día de hoy. Y si tú me escuchas, si tú tienes la oportunidad de estar vivo y escuchar este mensaje, acuérdate de un Dios que está lleno de misericordia para nosotros. Hoy lo puedes buscar así como te encuentras. No necesitas mejorar para acercarte a Él. Dios busca a los pecadores, incluso en sus inmundicias. Dice Romanos capítulo 5, 8, dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quisiera que ahí, como estás en tu casa, inclinases tu rostro ahí como estás, cierra tus ojos. Quisiera hacer una oración juntamente contigo. Probablemente en tu mente existan muchas dudas, tengas mucho miedo en este tiempo. Nunca pensaste, como varias personas lo han dicho, vivir de esta manera. Parece que la humanidad no había sido castigada desde hace mucho tiempo con una peste como la que tenemos. Pero hoy te invito, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Quiero hacer una oración contigo ahí en tu casa. Y quiero invitarte a reflexionar. Frente a ti está un Dios todopoderoso, pero también está un Dios lleno de misericordia. Oremos.
Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes de meditar en tu palabra, Señor. Estamos ahora en cuarentena, Señor, así como Noé y su familia y los animales estaban encerrados ahí en el arca, dependiendo totalmente de ti, Señor. Así también nosotros en este tiempo estamos con nuestras familias encerrados, Señor. Estamos dependiendo solamente de ti. No podemos salir a trabajar, no podemos salir a disfrutar, Señor. Algunas áreas, algunas actividades que solíamos hacer no las podemos hacer. Pero hoy, Señor, aquí en nuestros hogares te clamamos, estate con nosotros, Señor. Hay molestia en ti, quizá por el pecado, Señor, que existe en la familia, en nuestro corazón. Te pedimos perdón por todo lo mal que hemos hecho, Señor, por todo el pecado, toda la maldad. Nos arrepentimos y te pedimos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo perdone todo pecado y toda maldad. Te rogamos, Señor, presérvanos la vida. Una vez más queremos ser hijos tuyos, verdaderos, Señor. Así como lo es, Señor, fue preservado por tu poder, también en medio de estas olas turbulentas y todas estas amenazas que están afuera y que de alguna manera sentimos nos asfixian y nos ahogan. Señor, pedimos tu auxilio, tu protección. Padre, te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Les hago una atenta invitación para el próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo una nueva palabra para tu vida. Que Dios les bendiga mucho. Los amamos.